Vamos a estar estudiando. eh, Vamos a hacer una segunda parte del tema que hicimos el sábado pasado. Y si recordamos el título, se lo pondré nuevamente. Es el último imperio de barro cocido y el reino perpetuo, parte 2. Tenemos que analizar a más profundidad muchos de los detalles y características que nos da la Biblia acerca de este eh, imperio, este último imperio de barro cocido. Nosotros sabemos que este imperio de barro cocido surgió de lo que es o lo que fue el imperio romano. En la Biblia, en el libro de Daniel, nosotros vimos en el capítulo 2 que nos describe lo siguiente, los versículos 40 y 41 de este cuarto reino, de este imperio. Y dice el versículo 40: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El versículo 41, muy importante, nos decía o nos dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Los versículos 42 y 43 nos habla más directo acerca de los pies y qué significa esto del barro cocido de alfarero. Dice el versículo 42 y el 43 lo siguiente: y por ser los dedos de los pies, y en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste del hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianza humana, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En pocas palabras, perdón, los seres humanos que estarán en el poder tratarán de unir el hierro, que nosotros sabemos que representa el gobierno, el poder civil, y el barro, que representa el poder religioso. Tratarán de unir a estos dos poderes. Nosotros sabemos que Jesús declaró claramente que la Iglesia y el Estado tienen que estar separadas cuando Él nos dijo dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El libro de Jeremías, capítulo 18, nos ayudó a entender un poco más acerca de lo que es el barro cocido. Y nos decía lo siguiente en los versículos 1 al 6 de Jeremías 18: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. La casa de Dios, la iglesia. Dice: ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, dijo Jeremías. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. O sea, el alfarero estaba trabajando sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice el versículo 6: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro, perdón, en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dándonos a entender en los símbolos de profecía que el barro viene siendo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el barro en manos del alfarero. Como vemos que estos pasajes de Jeremías 18, del 1 al 6, nos enseñan los cuatro siguientes puntos. Número uno, que Dios es el alfarero, según como dice Romanos 9:28, perdón, 9:20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que altergue con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. Recuerden que Dios fue o es quien no ha formado. ¿Por qué me has hecho así? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? El segundo punto es que su pueblo, o sea, su iglesia, es el barro en sus manos. Como dice Isaías
64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. O sea que todos que hemos sido o que somos creados por Dios, somos barro en su mano. Y el punto número 3 es que Dios hizo una primera vasija del barro que lamentablemente se echó a perder en su mano. Y el cuarto punto es que Dios hizo una segunda vasija de barro con el mismo barro que se había echado a perder. Como lo dice Jeremías 18:4, ¿eh? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Qué representan estas dos vasijas? Estas dos vasijas, como habíamos estudiado, les recomiendo que los que van a ver este video primero vean el primer video. La primera vasija fue el judaísmo. Como esta vasija, como sistema religioso, se echó a perder a rechazar a Jesucristo el Mesías y perseguir sus seguidores, Dios hizo una segunda vasija que es el cristianismo, pero lo hizo con el mismo barro de la primera vasija que se había echado a perder. Pues el cristianismo estaba conformado inicialmente al 100% de judíos. Jesús era judío, su madre era judía, sus discípulos y los apóstoles eran judíos, y los miles de primeros seguidores de Cristo eran también judíos. Pero como ellos comenzaron a predicar, también los gentiles comenzaron a creer en las enseñanzas de Jesús. Y la segunda vasija viene siendo lo que es el cristianismo. Y en esta simbología, para ser preciso, el cristianismo conocido como el catolicismo romano del papado. Eso es lo que nos ayudó a entender en el primer tema, a ver qué es el barro, representa a la iglesia, y el hierro al gobierno. Entonces concluimos que la parte final de la imagen estaría reinando lo que es un poder político religioso. También el libro de Apocalipsis nos ayuda a entender esto un poquito más, donde Apocalipsis 17:1 y 4 nos decían lo siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo, diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Noten que dice la gran ramera, hablando como si fuera así de una mujer. Nosotros sabemos que mujer en simbología profética es la iglesia. En pocas palabras está diciendo que esta iglesia es la gran ramera y se sienta sobre muchas aguas. Quiere decir que si está sentada sobre muchas aguas, reina sobre muchos pueblos, naciones y muchedumbre, como nos dice el versículo 15 de Apocalipsis 17. Y me dijo también: las aguas que ha visto, donde la ramera se sienta, donde la mujer se sienta, donde la iglesia se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. El versículo 4 de Apocalipsis 17 nos dice lo siguiente: y la mujer, la ramera, la iglesia, ¿verdad? Estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahí está claro y se entiende que esta iglesia, esta mujer, esta ramera, es la que estará reinando, como dice el versículo 18 de Apocalipsis 17. Dice allí que esta mujer, esta iglesia, esta ramera que has visto, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta iglesia estará reinando sobre todos los reyes de la tierra. También los reyes de la tierra harán lo que esta mujer, esta iglesia, dice. Y cuando estén reinando junto, Daniel 2, versículo 44, nos dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos
pero Él permanecerá para siempre. Pero antes que esto suceda, el imperio de barro cocido, con la cabeza de la mujer, que es la iglesia, tiene que reinar primero antes que Jesús venga. Por eso es que vamos a estudiar a más profundidad la segunda parte, el último imperio de barro cocido y el hierro perpetuo, parte 2. Y creo que van a surgir otras partes, pero seguiremos estudiando. ¿Cómo continuaremos? Daniel nos decía en el capítulo 7 lo siguiente, del versículo 19 al 21. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia del cuarto imperio, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos viene siendo lo mismo que los 10 dedos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojo y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Era un cuerno pequeño, pero parecía o se hacía más grande que sus compañeros. El versículo 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este versículo, junto con el versículo 25, es lo que estaremos desarrollando hoy. Otra de las cosas que hará este poder mientras esté reinando. Dice el versículo 23 y 25 de Daniel 7 lo siguiente. Dijo así, recordando que Daniel quería saber acerca de esta cuarta bestia. Entonces el ángel Gabriel aquí le va a ayudar a entender lo que significa este cuarto imperio. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, un cuarto imperio, el cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Versículo 24. Y los 10 cuernos, los 10 dedos, significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Esos 3 reyes que fueron destruidos o derribados fue lo que vimos la semana pasada, que fueron los ostrogodos, los erulos y los vándalos. El versículo 25, que es el que vamos a estar usando para desarrollar hoy el tema, dice lo siguiente, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos tiempos y medio tiempo. Esto es el versículo que vamos a estar utilizando para desarrollar esta segunda parte. Lo leemos nuevamente, el versículo 25, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Nosotros sabemos por el estudio anterior que este cuerno pequeño que sale es lo mismo que se refleja en Apocalipsis 13. Nos dice Apocalipsis 13 lo siguiente referente a este poder. Dice el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi sobre el mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, lo mismo que describía Daniel capítulo 7 anteriormente. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, que representa a Grecia, y sus pies como de oso, que son los medo-persa, y su boca como boca de león, que es Babilonia. Y dice lo siguiente, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Nosotros sabemos que en primera intención, el dragón viene siendo Satanás según Apocalipsis 12:9. Pero aquí el dragón también es los emperadores
Constantino y Justiniano, que fueron los que le dieron el poder a la iglesia. Lo veremos más adelante. Dice, y el dragón, Constantino, Justiniano, los emperadores, le dio su poder y su trono y gran autoridad. Dice el versículo 3, vi una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Eso es lo mismo que leímos en Daniel capítulo 7, específicamente el versículo 25. Dice el versículo 25 de Daniel 7, y hablará palabra contra el Altísimo, lo mismo que Apocalipsis 13. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Un tiempo es igual a un año, que es igual a 12 meses. Tiempos en plural son 2 años, que es igual a 24 meses. Medio tiempo es igual a medio año, que son 6 meses. Si usted lo sumas, lo 12, 24 y 6 meses equivale a 42 meses, que es lo mismo que decía Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Quiere decir que el tiempo, tiempos y medio tiempo, es el mismo periodo de 42 meses en el cual este poder iba a estar reinando, o mejor dicho, como dice Daniel 7:25, que este poder quebrantaría a los santos de Dios, iba a perseguir. Ahora, si usted toma este periodo de 42 meses y lo multiplica por 30 días, que 30 días es la cantidad de días que tiene el mes del calendario bíblico. 42 meses por 30 días es igual a 1260 días. Día por año, como es el cálculo profético, equivale a 1260 años. Usted puede conseguirlo en Números, capítulo 14, versículo 34, y en Ezequiel 4:6, día por año. 1260 días equivale a 1260 años. Como dice el versículo 13, el versículo 5 de la día, 1260 años. Esta autoridad le fue dada cuando el emperador Justiniano, en el 535, emperador de Roma Oriental, decretó que el obispo de Roma debería ser conocido como la cabeza de la Santa Iglesia. Este decreto pasó a figurar en el 538 después de Cristo. Desde el decreto y durante la Edad Media, más de 150 millones de personas, incluyendo niños y ancianos, murieron violentamente por las manos crueles del cuerno pequeño, que es lo mismo que se levantó y destruyó, que es lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13. Este periodo, que comenzó en el 538, como ustedes ven en su pantalla, comienza la soberanía papal en ese año en Europa. El tercer cuerno ariano es arrancado, y desde ese periodo del 538 comenzó la persecución de los santos, Inquisición medieval. El poder del pueblo santo es dispersado y terminó en el 1798, y ahí es donde comienza el tiempo del fin. En el 1798 fue cuando se le dio la herida mortal al papado, y veremos más adelante. Este poder comenzó a perseguir a los santos de Dios y a llamarlos herejes. Como dice esta cita del libro Daniel y Revelación, dice: los erulios o erulos, godos y vándalos que conquistaron Roma, abrazaron la fe ariana y se convirtieron en enemigos de la Iglesia Católica.
fue especialmente con el propósito de exterminar esta herejía que Justiniano decretó al Papa ser la cabeza de la iglesia y el corrector de herejes. Muy claro. El emperador Justiniano le dio el poder a la iglesia para perseguir y destruir a los que no creían las creencias y doctrinas de esta iglesia, de la iglesia católica. Unos de esos herejes, o algunos de esos herejes que le mencionaré, le presentaré en su pantalla, es Menon Simons. Dice algo muy interesante esta nota de Menon Simons. Dice, las enseñanzas de Lutero hallaron campo propicio en los Países Bajos y celosos y fieles varones se levantaron a predicar el evangelio. De una de las provincias de Holanda salió Menon Simons, que había sido ordenado sacerdote. El estudio de las escrituras y los escritos de Lutero le motivó a aceptar el protestantismo. O sea, él era un monje, pero al conocer la verdad por medio de las escrituras que Lutero presentaba, él fue motivado a aceptar el protestantismo y durante 25 años viajó con su esposa e hijo, soportando duras penalidades y privaciones con frecuentes peligros de vida. Simon fue un perseguido por la iglesia. También lo fue Ulrich Zwingli. También lo fue Philip Melanchthon. Como ellos le dicen, hereje de la semana. Hereje de la semana, John Knox. Una nota muy importante acerca de John Knox. Dice, John Knox se había apartado de las tradiciones y de los misticismos de la iglesia romana para nutrirse de las verdades de la palabra de Dios. Y las enseñanzas de Worcester le confirmaron en la resolución de abandonar la comunión de Roma, o sea, de abandonar la iglesia católica y unirse con los perseguidos reformadores. O sea, también John Knox fue perseguido. Tales fueron las verdades que el intrépido reformador, con peligro de su vida, dirigió a los oídos reales con el mismo valor indómito, se aferró a su propósito y siguió orando y combatiendo como fiel soldado del Señor hasta que Escocia quedó libre del papado. Tremendo, este reformador. Siguió luchando hasta que su país quedó libre del papado. Y como ustedes ven en esta revista católica, es llamado, al igual que los anteriores, hereje de la semana. También fue llamado o es llamado hereje de la semana por esta revista católica John Wesley. Tremendo predicador. Dice acerca de John Wesley lo siguiente, no ello, sino la cita que ustedes ven al lado. Dice, al regresar de Inglaterra, Wesley bajo la dirección de un predicador moravo, llegó a una comprensión más clara de la fe bíblica. Llegó al convencimiento de que debe renunciar por completo a depender de sus propias obras por la salvación y confiar plenamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En una reunión de la Sociedad Morava en Londres, se leyó una declaración de Lutero que describía el cambio que obra el Espíritu de Dios en el corazón del creyente. Al escucharlo, Wesley, se encendió la fe en su alma. Sentí, dice él, calentarse mi corazón de un modo extraño. Sentí entrar en mí la confianza en Cristo y en Cristo solo para mi salvación. Y fue me dada plena seguridad de que había quitado mis pecados, sí, los míos, y de que me había liberado a mí de la ley del pecado y de la muerte. Algo que se dice adicional en el conflicto de los siglos de Wesley es lo siguiente. Decía Wesley, la ley moral contenida en los 10 mandamientos y sancionada por los profetas, Cristo no la abolió. Al venir al mundo, no se propuso suprimir parte alguna de ella. Esta es una ley que jamás puede ser abolida.
Le leo la parte de azul de abajo. Ustedes pueden leerlo cuando tengan el video completo. Dice, cada parte de esta ley ha de seguir un vigor para toda la humanidad y por todos los siglos, porque no depende de ninguna consideración de tiempo, ni de lugar, ni de ninguna otra circunstancia sujeta a altercación, sino que depende de la naturaleza de Dios mismo, de la del hombre y de la invariable relación que existe entre uno y el otro. Otro de los que ellos llaman hereje era Jan Hus. Jan Hus, sacerdote checo, quemado vivo por la Iglesia Católica el 6 de julio del 1415, manifestaba que Cristo era la cabeza de la Iglesia y no los papas, como decían ellos, y los emperadores. Criticaba la corrupción de la Iglesia, su abuso de poder y que acumulaba las riquezas. Por todo ello fue excomulgado, encarcelado y condenado a muerte. Hoy es considerado héroe nacional de la República Checa, pero la Iglesia Católica lo reconoce como un hereje. ¿Por qué será? Siempre que estos hombres de Dios, estos reformadores, se levantaban, era porque Dios les revelaba una verdad. Y ellos, estando en la Iglesia Católica, querían reformar la Iglesia, pero los papas no se lo permitían. Entonces ellos tuvieron que salir de la Iglesia Católica y formar sus movimientos y hacer llevar la verdad a otros para que la conozcan. Pero la Iglesia lo condenaba, lo perseguía. Este es el periodo de tiempo que no habla desde el 538 al 1798. En el 1798, el Papa fue carcelado y ahí es donde termina el tiempo de persecución, los 3 años y medio, que son los 42 meses, que son los 1260 días, igual a 1260 años, día por año. Esto fue cuando Napoleón envió al general Berthier, quien fue desde Francia hacia Italia y tomó preso al Papa Pío VI. Este fue llevado a Francia, donde murió en el exilio. El poder del papado fue quebrado exactamente en el año 1798. Esta es la herida mortal que nos habla Apocalipsis 13, el versículo 3, donde nos dice, donde nos leímos anteriormente, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ya sufrió la herida cuando el Papa Pío VI fue encarcelado por el general Berthier, pero dice que esa herida mortal sanaría. ¿Cuándo comenzó a sanar esta herida? Esta herida comenzó a sanar, como ustedes ven en sus pantallas, los sellos de la firma de Benedicto Mussolini y el cardenal Gasparri. La parte de abajo, el Papa era un prisionero virtual en el Vaticano. Nunca lo dejó hasta que se firmó el pacto. Cuando Mussolini y Gasparri firmaron el pacto de Letrán el 11 de febrero del 1929, entonces cuando fue firmado ese pacto fue que se le dio la libertad al Papa de salir del Vaticano. El Papa antes de esta fecha no salía del Vaticano, sino que era como un prisionero virtual en el Vaticano. Cuando Benedicto Mussolini firma los pactos de Letrán que dieron origen al Estado del Vaticano el 11 de febrero del 1929. En los acuerdos del 1929 se restauraba el carácter de Estado soberano para una porción territorial de Roma y, por ende, para la Iglesia Católica. Aquí vemos cómo nuevamente se une el hierro y el barro cocido. El Imperio Romano o Roma como poder civil y la Iglesia Católica como poder religioso. Los pactos de Letrán fueron negociados entre el secretario de Estado y cardenal Pietro Gasparri en nombre de la Santa Sede y el primer ministro italiano Benito Mussolini en nombre del rey Víctor Manuel III. Este pacto
que reconoce la independencia de la soberanía de la Santa Sede y que crea el Estado de la Ciudad del Vaticano. Esto ocurrió por diferentes periódicos en ese año, y como ustedes ven en su pantalla, como dice la crónica de San Francisco, San Francisco Chronicle, lo que les subrayé, que ustedes ven en su pantalla, allí dice: Mussolini y Gasparri firman histórico pacto romano. Y lo que está subrayado, donde se ven a ellos dos se ven en la foto, dice así: lo que está subrayado dice: sana la herida de muchos años. Sana la herida de muchos años. Con ese pacto fue que comenzó a sanar la herida mortal que había recibido cuando el Papa Pío VI fue encarcelado por el general francés Berthier, enviado por Napoleón Bonaparte. Pero acuérdense que esa herida comenzó a sanar. ¿Qué otra cosa hará este imperio, este poder, este cuerno pequeño? Leemos nuevamente Daniel 7:25 para ver qué otra cosa hará. Dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Está tomando nuevamente su poder. Y al tomar poder, al sanarse la herida, comenzará a hacer cambio. Y nosotros lo hemos visto al frente de nuestros ojos. Recordando la lista de herejes que le enseñó ahorita, también miren a quién ellos en la revista católica Herald llaman hereje. Dice: hereje de la semana, Ellen G. White, Elena de White. Allí nos dice, en la parte de arriba está en inglés y en la parte de abajo está en español. Dice: sus revelaciones continuas formaron la base de la doctrina sobre la cual ella y su esposo Santiago o Jaime White fundaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamada así porque White afirmó que Cristo quería ser adorado en el sábado judío, dicen ellos. Ellos están diciendo, y yo sé que por eso es que la llaman hereje de la semana, que ella afirmó que Cristo quería ser adorado en el sábado judío. El sábado es judío y ella es la que afirma que Jesús debe ser adorado. ¿O es el sábado de Dios y Dios es el que quiere que lo adoren a él en sábado? Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, el versículo 9 y 10 dice lo siguiente: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación o en la persecución. Recuerden que Juan estaba preso en la isla de Pasmo, fue por el Imperio Romano. Estaba siendo perseguido por los romanos y por la unión de la iglesia judía con los romanos. En el reino y en la paciencia de Jesucristo, continúa diciendo el versículo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios, o sea, por causa de la verdad de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice él que él estaba preso por la verdad de la palabra de Dios y el testimonio que él daba de Jesucristo. Y él estaba en el Espíritu el día del Señor. Muy interesante que podamos entender eso. Él estaba sufriendo tribulaciones por la palabra de Dios, por la verdad de Dios y por el testimonio de Jesús. Y estaba preso en la isla de Pasmo. En el Espíritu estaba él en el día del Señor. ¿Y cuál es ese día? Aquí vemos que Juan es un seguidor fiel de Dios y de Jesús. Y decía la noticia que leímos anteriormente, donde la Iglesia Católica llama hereje a Elena de White, que ellos dicen que ella es la quien decía que Dios, que Jesús debería ser adorado en día del sábado judío. Aquí vemos a un judío, Juan el discípulo amado, diciendo que él estaba en la isla de Pasmo, preso por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo,
Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el libro de Marcos, capítulo 2, el versículo 28, nos dice allí la palabra de Dios. Por tanto, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, es Señor aún del día de reposo. Dice Juan en el 1:10 de Apocalipsis 1:10 que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Jesús dice en Marcos 2:28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En Lucas 4:16, el Señor mismo nos dice lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, lo que hoy nosotros conocemos como iglesia, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Era la costumbre de Jesús entrar en el día de reposo a la iglesia. Entonces, analizando estos versículos, Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. El Señor dice que Él es el Señor del día de reposo. Una pausa, un paréntesis. Si Dios, Jesús, es el Señor del día de reposo, ¿quién es entonces el Señor del otro día? El día de reposo es el séptimo día, como veremos. Si Dios, Jesús, es el Señor del séptimo día, el día de reposo, ¿quién es entonces el Señor del otro día o del primer día de la semana? Vemos la costumbre de él era entrar en las iglesias de la sinagoga en el día de reposo. ¿Cuál es ese día de reposo? Génesis 2, versículo del 1 al 3 nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Noten que el día de reposo, él dice que es el séptimo día. La menciona esa palabra séptimo día 3 veces. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó. Recuerden que Jesús decía: yo soy Señor aún del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Según lo que leemos de Génesis 2, del 1 al 3, el día de reposo es el séptimo día. Dice el versículo 3, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Recordemos que lo que Dios bendice y santifica, nadie puede revocar esa bendición, según Números 23, los versículos 19 y 20. Ahora, el versículo 3 de Génesis 2 nos dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Es Elena de White la que dice esto o es Dios? Los católicos la llaman a ella como hereje porque ella enseñaba esto. Miren lo que dice Dios acerca de lo que ellos están tratando de decir. Ellos dicen que Elena de White fue la que comenzó a enseñar de que Jesús quería ser adorado en sábado. Isaías 66, los versículos 22 y 23 dice lo siguiente: porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecen delante de mí. Explicamos esto un poquito. Esta es la nueva creación que Dios va a hacer nuevamente. O sea, los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorarme delante de mí. O sea que el séptimo día, como vimos en Génesis capítulo 2, es el día de reposo. Incluso cuando Dios venga a morar con nosotros en los cielos nuevos y en la tierra nueva, tendremos que adorar a Dios en el sábado, en el día de reposo, el séptimo día. Algunos dirán: no, nadie sabe cuál es el séptimo día. Si nadie sabe cuál es el séptimo día, tampoco nadie puede saber cuál es el primer día.
porque se toma el primer día de la semana para adorar a Dios, cuando no debe de ser así, porque Dios estableció el séptimo día. Por ejemplo, este almanaque de la semana en hebreo, si ustedes ven en la primera columna, dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y está en hebreo escrito. La traducción está en verde. John Richmond, John Cheney y sucesivamente. En español, el primer día de la semana es domingo. El segundo es lunes, tercero martes, miércoles, jueves, viernes, sucesivamente. Y vemos que el séptimo día es Yom Sabbath, es el sábado. Y reposó Dios el séptimo día. Por tanto, lo bendijo y lo santificó. Esta otra imagen, que es lo mismo, día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, día de Sabbath, es el séptimo. En la primera columna es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, si Dios ha escogido el séptimo día sábado, ¿por qué los demás quieren escoger el primer día de la semana domingo? Por esta razón, tal vez, en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Cuando pasó el día de reposo, el séptimo día, sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, dice el versículo 2, el primer día de la semana, que viene siendo el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Ello al decir que por la resurrección de Jesús en el primer día de la semana, ya ese día lo hace el día de adoración. Algo que no tiene lógica, porque después de la resurrección de Jesús, él y sus discípulos siguieron guardando el séptimo día sábado. Esta nota nos dice lo siguiente. Los protestantes alegan ahora que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en el día del Señor, pero las Santas Escrituras en nada confirman este modo de ver. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad que ya había iniciado su obra en los días de Pablo, donde y cuando adoptó el Señor a este hijo del papado. ¿Qué razón válida puede darse en favor de un cambio que las Santas Escrituras no sancionan? Esta idea de adorar en domingo, nosotros sabemos de dónde viene. Por ejemplo, este catecismo, lo que dice en azul, la pregunta y la respuesta dice, ¿cuál es el día de reposo? Eso está en el catecismo. Ellos responden ellos mismos, el sábado es el día de reposo. Dice la siguiente pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Muy claro, ellos dicen, observamos el domingo o ellos observan el domingo en lugar del santo sábado porque la Iglesia transfirió la solemnidad del sábado al domingo. O sea, que las Escrituras no enseñan que Jesús, Dios o el Espíritu Santo transfirieron esa solemnidad. Por ejemplo, este cardenal, como hemos leído anteriormente, el cardenal James Gibbons, en este libro, La fe de nuestros padres, él escribió lo siguiente: puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras recalca la observancia religiosa del sábado, un día que dice él que ellos no santifican. La fe de vuestro padre se llama el libro, Cardenal Gison, página 111. También la revista Catholic Record o el periódico Catholic Record de Londres, en el 1 de septiembre de 1923 escribieron lo siguiente: el domingo es la marca de nuestra autoridad. O, mejor dicho, el domingo es la marca de la bestia. La iglesia está por encima de la Biblia y esa transferencia de las observancias del sábado es prueba de ello.
O sea que el cambio que ellos hicieron es su marca de autoridad. O sea, el domingo es la marca de la bestia. Por eso es que ahora, en los días de nosotros, todos ellos están impulsando el domingo como día de descanso y día de adoración, sabiendo nosotros y ellos también que el verdadero día de reposo es el sábado, como ustedes ven en esta noticia. Los obispos de la Unión Europea apoyan el pilar de los derechos sociales y piden el reconocimiento del descanso dominical. La última parte en rojo abajo dice, este día debe ser principalmente el domingo, que es reconocido por la tradición y la costumbre en la mayoría de los estados miembros o religiones. Esta otra dice, Declaración del Movimiento Obrero Cristiano Europeo en el Día Internacional del Domingo Libre de Trabajo, 3 de marzo. Esta otra dice, cualquiera sea tu religión, el manifiesto del descanso del sábado te ayudará a desconectar y reconectarte. O sea que no importa su religión. El sabbat de ellos, reposo, que es el domingo, dice que tiene que ser en cierto sentido aceptado y nos ayudará a desconectarnos y a reconectarnos. Esta otra dice, todos hemos hecho, todos nos hemos hecho tontos en nosotros mismos otra vez. La parte roja dice, tal vez sea hora de declarar un sabbat nacional o un reposo nacional, o sea, para todos, un descanso para todos. Y sabemos a qué se refieren, a qué día de descanso se refieren ellos. Esta cita dice lo siguiente, cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo, su señal o su marca característico de su supremacía, como leímos anteriormente, pero los Estados Unidos no serán los únicos, que rindan homenaje al papado. Las influencias de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio distan mucho de haber sido destruida y la profecía recibe la restauración de su poder. Y la profecía predice, la restauración de su poder. Y vi una cabeza como si hubiese sido herida de muerte y su herida mortal fue sanada, como explicamos anteriormente. Y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en el 1798, cuando el Papa Pío VI fue apresado por el general Berthier. Y el revelador declara, refiriéndose también al papado, todos los que moran en la tierra le adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo, o sea, tanto como en Asia y Europa, como aquí en América, se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se le conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana y no de la Biblia. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que le hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio romano. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado, el domingo no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Sigue diciendo la cita. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador, o sea, la obra de Satanás no se detuvo ahí. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice que asevera ser el representante de Cristo. Convocábase de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio, el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana
del domingo llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. Ya sabemos esto, que por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, o sea, Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo, o sea, la iglesia protestante, extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, o sea, cuando la iglesia protestante se asocien con la iglesia católica, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Como vemos, Dios, hombres, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios y su santo sábado? ¿O el domingo creado por este poder, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, la bestia de Apocalipsis 13, la mujer, la iglesia de Apocalipsis 17? ¿A quién obedeceremos? Y ya ven que su herida comenzó a sanar hace unos años atrás y está tomando poder y está comenzando a cambiar la ley. Cuando se cambie por completo y todos quieran obedecer esas leyes dadas por este poder, es cuando Dios va a comenzar a actuar. Como dice el Salmo 119, versículo 126, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a permanecer fiel al Señor. Que Dios nos guíe. Maranata, Cristo viene pronto.